La lluvia caía como lágrimas de los cielos salmantinos esa noche, empapando mi abrigo mientras corría hacia la puerta de la casa de Ángela, con el corazón latiendo como un tambor en las fiestas de San Juan. No puedo más. Victoria. Mi padre. Él lo sabe todo. Me había susurrado ella por teléfono esa misma tarde. Su voz quebrada como el cristal de una copa de vino tinto derramada en una cena familiar. Y entonces, el portazo al otro lado de la línea, seguido de un silencio que me heló la sangre más que el viento del Duero en invierno. Empujé la puerta entreabierta, ignorando el barro que manchaba el umbral de piedra. Y allí estaba ella. Ángela. De pie en el vestíbulo tenuemente iluminado por una lámpara de aceite que recordaba las antiguas posadas de peregrinos. Sus ojos. Esos ojos negros como las noches de velorios en Castilla. Me devoraban con una mezcla de pánico y anhelo que me hizo olvidar el frío. Ven. Rápido. Murmuró, tirando de mi mano hacia la escalera que crujía bajo nuestros pasos apresurados. Como si el mismísimo diablo nos pisara los talones. Subimos al desván. Ese rincón olvidado de la casa familiar donde el polvo de siglos se mezclaba con el aroma a jazmín seco de las cortinas raídas. Salamanca siempre había sido para mí un laberinto de secretos, sus plazas empedradas guardaban ecos de inquisidores y amantes prohibidos. Y ahora, en esa buhardilla, nuestro secreto se desmoronaba como las murallas medievales ante un asedio. Ángela cerró la trampilla con un golpe seco y se volvió hacia mí. Su pecho agitado bajo el camisón de lino que llevaba puesto. Improvisado para la noche que habíamos planeado como un escape romántico. Cuéntamelo todo. Le supliqué, atrayéndola hacia mí. Sus labios temblaron contra los míos en un beso que sabía a sal y a despedida. Un beso que duró lo que un suspiro en la Plaza Mayor durante una procesión. Cuando nos separamos. Sus palabras brotaron como un torrente, mi padre encontró las cartas. Esas que te escribí. Las que escondí bajo el colchón como si fueran reliquias de una santa hereje. Él las leyó. Victoria. Y ahora dice que soy una vergüenza para la familia. Para el nombre que llevo desde que mi madre murió en ese accidente en la N630. Hace 10 años. Me quedé helada. Recordando esas cartas, palabras de amor robadas. Garabateadas en las madrugadas después de nuestras escapadas al huerto de Calisto y Melibea. Donde nos besábamos bajo los calvarios de granito. Fingiendo ser heroínas de una comedia calderoniana. Ángela y yo nos habíamos conocido en la Facultad de Filosofía. En una clase sobre Lope de Vega. Donde su risa había iluminado el aula gótica como un rayo de sol filtrándose por los vitrales. Ella. Con su herencia de salmantina pura. Descendiente de hidalgos que lucharon en las Navas de Tolosa, yo. Victoria. Llegada de Madrid con el bullicio de la capital en las venas. Pero con un vacío en el alma que solo su mirada podía llenar. ¿Y qué dijo exactamente? Pregunté. Mientras ella se acurrucaba en mis brazos. Su cuerpo delgado temblando como una hoja en la tormenta de otoño. ¿Que si sigo así? Me deshereda. Que no pisaré esta casa como su hija. Sino como una extraña. Pero peor. Victoria. Insinuó que tú eras la culpable. Que me habías corrompido con tus ideas modernas de la gran ciudad. Me gritó que las mujeres como nosotras no tienen lugar en una familia católica decente. Que el Señor nos castigaría como a Sodoma. La rabia me subió por la garganta como un trago de orujo quemado en una taberna de la Ruta de la Plata. ¿Cómo podía ese hombre? Don Ignacio. El respetado profesor de historia en la Universidad Pontificia. El que organizaba las procesiones del Corpus con tanto fervor. ¿Reducir nuestro amor a un pecado capital?
Lo había conocido brevemente en una cena de bienvenida para los alumnos nuevos, un hombre alto, de bigote canoso y ojos acerados, que hablaba de la reconquista con pasión patriótica. Pero que en privado, según Ángela, era un tirano que aún lloraba a su esposa como si el duelo fuera una cadena perpetua. No puedes creerle, le dije, acariciando su cabello negro que caía como una cascada sobre mi hombro. Nuestro amor no es una corrupción, es lo más puro que he sentido en esta vida de fachadas doradas y mentiras sociales. Ella levantó la vista. Y en sus ojos vi el conflicto que la desgarraba, el amor por mí. Contra el miedo a perder su mundo. Ese mundo de misas en la catedral nueva y cenas dominicales donde el cochinillo asado se compartía con tíos y primos que ignoraban sus tormentos internos. Pero esa noche, el destino tenía otros planes. Un golpe seco en la trampilla nos separó como un trueno. Ángela, baja ahora mismo. Rugió la voz de don Ignacio desde abajo. Un eco que reverberó en las vigas de madera como un veredicto papal. Ella palideció. Y yo sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Quédate aquí, susurró, besándome una última vez antes de descender, dejando tras de sí un rastro de perfume a lavanda que se mezcló con el olor a humedad del desván. Me acurruqué en las sombras, el corazón martilleando contra las tablas, escuchando el intercambio abajo, acusaciones, llantos ahogados, el tintineo de una copa estrellándose contra el suelo de baldosa. «Has traído la vergüenza a esta casa», gritaba él. «Mañana mismo te vas a un convento en Ávila. Hasta que espíes este pecado». «¿Y Ángela? Mi Ángela», respondiendo con una voz que se quebraba, «padre. Por favor. Victoria no es un pecado, es mi salvación». No pude contenerme. Bajé las escaleras a tientas, irrumpiendo en la cocina iluminada por el fuego de la chimenea, donde don Ignacio se erguía como un inquisidor, con una carta arrugada en la mano. «Señor, esto no es asunto suyo», dije, mi voz temblando pero firme, como la de una actriz en el teatro bretón. Él se volvió, sus ojos inyectados en sangre. Y por un instante vi no ira, sino un dolor profundo, como el de un viudo que no ha soltado el rosario de su esposa. «Tú, la madrileña», escupió, «has envenenado a mi hija con tus libertades. Sal de mi casa antes de que llame a la policía». Ángela se interpuso, lágrimas surcando su rostro. «No. Padre. Si ella se va, yo me voy con ella». El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el crepitar del fuego. Don Ignacio se desplomó en una silla, cubriéndose el rostro con las manos, y murmuró algo que no entendí al principio: «No puedo perderla también a ella. No como a tu madre». Esa revelación me dejó sin aliento. ¿Qué secreto ocultaba ese hombre bajo su armadura de tradición? Ángela se arrodilló junto a él, tocando su brazo con ternura. Y entre sollozos, él confesó: «Tu madre no murió en un accidente. Se fue. Se fugó con otra mujer, una profesora de literatura de la universidad. Me dejó una nota diciendo que había vivido en la mentira demasiado tiempo. Y ahora, verte a ti es como revivir esa traición». El mundo se detuvo. Ángela y yo nos miramos, el peso de esa herencia cayendo sobre nosotras como una losa de la plaza de Anaya. No era solo homofobia, era un trauma enterrado bajo capas de negación y fe ciega. «Padre», dijo Ángela suavemente, «mamá no te traicionó, solo encontró su verdad. Y yo
Yo también la estoy encontrando. Con Victoria. Don Ignacio levantó la vista. Y en sus ojos vi no solo dolor, sino una grieta en su fachada. Pero la familia. El honor. Balbuceó. Me acerqué entonces. Extendiendo la mano, señor. El honor no se mide en silencios, sino en el coraje de amar sin miedo. Permítanos quedarnos. No como enemigas, sino como hijas de esta tierra que tanto ama. La noche se extendió en discusiones acaloradas, con vinos de Ribera del Duero vertidos como libaciones a los dioses antiguos. Don Ignacio nos contó historias de su juventud, de amores no correspondidos en las romerías de la Virgen de la Vega. Y poco a poco, el hielo se rompió. Ángela y yo nos tomamos de la mano bajo la mesa. Un gesto secreto que ya no lo era. Y cuando el alba tiñó de rosa las torres de las iglesias, él suspiró, quédense. Pero prométenme que no huirán como ella. Luchen por esto. Aquí. En Salamanca. Aún así, el conflicto no terminó esa noche. Los días siguientes fueron un torbellino de rumores en la facultad, susurros en los pasillos abovedados sobre la hija del profesor y su amiga madrileña. Tíos y tías llamaban, exigiendo explicaciones en nombre de la sangre charra. Y Ángela, dividida entre su lealtad filial y su amor por mí, cometió el primer error, me ocultó una carta de su padre. Una en la que le suplicaba que reflexionara, en un retiro espiritual en el monasterio de San Esteban. ¿Por qué no me lo dijiste? Le reproché esa tarde en el parque de los jesuitas, donde los cisnes del río Tormes nos observaban indiferentes. Porque no quería preocuparte, respondió ella. Pero sus ojos evitaban los míos. Y en ese instante, una semilla de duda se plantó en mi corazón. ¿Era yo solo un capricho? ¿Un escape de su jaula dorada? ¿O el padre seguía manipulando las cuerdas desde las sombras? La tensión escaló cuando llegó la invitación formal a cenar. Esa que el título de esta historia evoca, ven a casa. Victoria. Hablemos como adultos, decía la nota de don Ignacio, entregada por un mensajero en bicicleta que parecía sacado de las eras de los conquistadores. Ángela me convenció de ir, jurando que era un paso hacia la reconciliación. Es mi forma de demostrarle que nuestro amor es real, insistió. Y yo, ciega de esperanza, accedí. La cena fue en el comedor principal, con la mesa de roble tallado heredada de abuelos leoneses, iluminada por velas que parpadeaban como almas en pena. Don Ignacio presidía, más sereno que nunca, sirviendo fabada asturiana adaptada al gusto salmantino, y charlando de la reciente restauración de la Casa de las Conchas. Ángela, radiante en un vestido de encaje que recordaba las peinetas de las ferias, me apretaba la mano bajo el mantel. Sus dedos un ancla en la tormenta inminente. Pero los planes del padre eran otros. A mitad de la sopa de ajo, él dejó caer la bomba, he hablado con el rector. Victoria, tu beca de estudios podría complicarse si no reconsideras esta amistad. Sus palabras fueron un puñetazo. Y vi en sus ojos no maldad, sino desesperación. El eco de su pérdida pasada. Ángela se levantó, derribando su copa al padre. Basta. Esto es chantaje, no amor paternal. El caos estalló. Yo grité que no me iría sin ella, que Salamanca no era una prisión medieval. Don Ignacio, rojo de ira, reveló entonces el secreto más oscuro: tu madre no se fue por amor. Lo hizo por dinero. Heredó una fortuna de su amante.
Y me dejó endeudado. Fingiendo piedad. Era una mentira a medias. Lo supe después. Pero en ese momento. Sembró el caos. Ángela dudó. Miró a su padre con ojos de traición renovada. Y a mí con una sombra de sospecha. ¿Y si él tiene razón? ¿Y si todo esto es un error? Murmuró ella al salir corriendo a la noche. Me quedé sola con él. El aire cargado de humo de cigarro y resentimiento. No la pierdas como yo perdí a mi esposa. Me dijo. Su voz ronca. Pero si la amas de verdad. Déjala elegir libremente. Salí a la calle. La lluvia de nuevo azotando mi rostro. Buscando a Ángela en las callejuelas empedradas. Gritando su nombre como un lamento flamenco. La encontré en el puente romano. De pie junto a las estatuas mudas. El Duero rugiendo abajo como un río de olvidos. Victoria. Lo siento. Sollozó al verme. Mi padre. Me ha llenado la cabeza de dudas. Dijo que tú solo buscas aventura. Que volverás a Madrid y me dejarás rota. El entendimiento me golpeó, era la proyección de su trauma. Un ciclo de miedo que nos ahogaba a ambas. ¿Crees eso? Pregunté. Acercándome con el alma en vilo. Ella negó con la cabeza. Pero las lágrimas decían lo contrario. No sé qué creer. Todo es tan confuso. El honor familiar. La fe. Nuestro amor. Nos abrazamos allí. Bajo la luna que iluminaba las ruinas como un foco de teatro griego. Y en ese abrazo. El primer rayo de verdad, luchemos juntas. Ángela. No contra tu padre. Sino contra los fantasmas que nos atan. Pero el clímax llegó inesperado. 2 días después. Durante la Semana Santa. Cuando las procesiones llenaban las calles de incienso y pasos pesados. Don Ignacio sufrió un colapso en la catedral. Murmurando confesiones en su delirio, perdóname. Carmen. Por no dejarte ser. En el hospital. Rodeados de familiares hipócritas que fingían preocupación mientras cuchicheaban sobre la influencia de la chica madrileña. Ángela y yo nos enfrentamos al abismo. Él despertó esa noche. Débil pero lúcido. Y pidió vernos solas. Hijas mías. Dijo. Usando por primera vez esa palabra plural. He mentido para proteger lo que amaba. Pero el amor no se protege con cadenas. Ángela. Ve con Victoria. Sé feliz. Como tu madre quiso serlo al final. Las lágrimas fluyeron, suyas. Las de ella. Las mías. Era la traición revelada no como veneno. Sino como un velo que caía. Liberándonos. Sin embargo. La decisión difícil recayó en Ángela. Me quedo en Salamanca. Me dijo al amanecer. Mientras empacaba una maleta pequeña. Pero no por él. Sino por nosotras. Construiremos aquí. En esta ciudad de piedra y sueños. Un hogar propio. El conflicto no se resolvió de golpe, hubo noches de discusiones furiosas. Visitas a terapeutas en la clínica universitaria que nos ayudaron a desentrañar los nudos psicológicos. Y un padre que, paso a paso, asistía a cenas donde ya no había velas de juicio, sino de esperanza. Meses después, en la feria de Salamanca, con las calles llenas de toros y jolgorio, don Ignacio nos vio bailar en la Plaza Mayor. De la mano. Sin vergüenza. Sonrió por primera vez de verdad. Y susurró a Ángela, tu madre estaría orgullosa.
No fue un final de cuento de hadas, las heridas tardan en cicatrizar como las grietas en las fachadas platerescas. Pero en ese baile, bajo las luces de faroles que evocaban las fiestas de antaño, encontramos nuestra humanidad, frágil, apasionada, eternamente española. Y así, en el corazón de Castilla, nuestro amor floreció no a pesar de los planes ajenos, sino gracias a la valentía de desafiarlos. Porque en Salamanca, donde los amantes de Calisto y Melibea murieron por un beso, nosotras elegimos vivir por 1000. La vida en Salamanca después de esa noche en el puente romano no fue un camino de rosas bordadas con hilo de oro, como las que se venden en las tienduchas de la calle Zamora. Al contrario, fue un sendero empedrado, lleno de tropiezos y sombras alargadas por el sol implacable del verano charro. Ángela y yo nos mudamos a un piso diminuto en el barrio del Patio Chico. Un cuchitril con vistas a la muralla árabe que crujía como un secreto mal guardado cada vez que el viento del norte azotaba las persianas. Allí, entre libros apilados de Quevedo y Unamuno, y ollas de lentejas estofadas que intentábamos cocinar sin quemar, construimos nuestro refugio. Pero los fantasmas no se van con un exorcismo de palabras bonitas. Don Ignacio, recuperado de su colapso pero marcado por él como una cicatriz en la frente de un penitente, visitaba a veces, trayendo bandejas de hornazos o botellas de vino de verdejo como ofrendas de paz. Hablemos, decía, sentándose en nuestro sofá desvencijado, sus manos temblorosas aferrando el bastón que ahora usaba. Y hablábamos de su juventud en las vendimias de Rueda, de cómo conoció a la madre de Ángela en una romería de la Virgen del Puerto, de la noche en que encontró la nota de despedida y el mundo se le vino abajo como el puente de Alcántara en una riada. Yo la amaba, ¿sabes?, confesaba, sus ojos nublados por el catarata de los años. Pero el orgullo de un hombre que se cree señor de su destino. La dejé ir sin luchar. Y eso me carcomió más que cualquier herejía. Ángela lo escuchaba en silencio, su mano en la mía bajo la mesa de formica. Y yo veía en ella el reflejo de esa lucha, perdonar al padre que casi destruye su felicidad. O cortar el lazo como un nudo gordiano. El primer gran conflicto surgió en otoño, durante las fiestas de San Mateo, cuando los estudiantes llenan las calles de hogueras y canciones pícaras. Don Ignacio nos invitó a su casa para una cena familiar. Sin presiones, juró. Solo para que veáis que la familia no se rompe tan fácil como un azulejo de Talavera. Ángela dudó, sus ojos oscuros nublados por el recuerdo de aquella otra cena, la del chantaje. Vamos, le rogué yo, besando su frente. Es hora de sanar, no de huir. La casa, esa casona de la calle Libreros con sus balcones de hierro forjado, olía a cordero al horno y a recuerdos agridulces. Los tíos habían llegado de Valladolid y Zamora, con sus esposas enjolladas y niños correteando como pollos en un corral. Mira quiénes vienen, exclamó la tía Carmen, una viuda devota que coleccionaba escapularios, abrazándonos con efusividad fingida. Pero bajo las sonrisas, los cuchicheos serpenteaban. ¿Es verdad lo que dicen? Que Ángela y la madrileña. Don Ignacio los acallaba con palmadas en la espalda y brindis por la unidad familiar. Pero el aire estaba cargado de electricidad, como antes de una tormenta en las sierras de Francia. La cena transcurrió en una frágil tregua, con platos de chanfaina y anécdotas de primos lejanos. Hasta que el tío Ramón, un ganadero de cuernos retorcidos como su temperamento, soltó la bomba. Ignacio, ¿has pensado en arreglarle un novio a la niña? Hay un médico en la clínica que pregunta por ella. Buen partido.
Católico y todo. El tenedor de Ángela tintineó contra el plato. Y yo sentí su mano apretar la mía hasta doler. Don Ignacio carraspeó. Rojo como un tomate de La Rioja, eso es cosa de Ángela. Ramón. Tiempos nuevos. No. Pero el daño estaba hecho. Ángela se levantó. Pálida como una virgen de madera en Semana Santa. Y murmuró, disculpadme. La seguí al jardín trasero, donde los naranjos goteaban rocío bajo la luna llena. No puedo más. Victoria. Sollozó contra mi hombro. Sienten lástima por mí. Como si fuera una oveja descarriada. ¿Y mi padre? ¿Y si solo nos tolera por culpa? La abracé fuerte, inhalando su aroma a almizcle y jazmín. Pero en mi interior, la duda crecía, ¿estaba yo destruyendo su mundo? ¿O salvándolo? Esa noche, de regreso en nuestro piso, explotamos en una pelea que sacudió las paredes como un terremoto en los montes de Toledo. ¿Quieres complacerlo siempre?, le grité, lanzando un cojín contra la pared. Yo soy tu elección. No una concesión. Ella contraatacó. Lágrimas furiosas, y tú no entiendes. Esta es mi tierra. Mi sangre. No puedo borrarla como un garabato en un pergamino. Nos separamos en camas frías. El silencio más pesado que el plomo de las balas de Goya. El entendimiento llegó al día siguiente. En una caminata por el camino de Santiago que serpentea junto al Tormes. Salamanca. Con sus convento de las Úrsulas y sus huertos olvidados. Nos envolvió en una quietud que invitaba a la confesión. Tengo miedo, admitió Ángela, deteniéndose junto a un crucifijo de piedra erosionado por siglos de lluvias. Miedo de que nuestro amor sea solo una rebelión juvenil. Y que termine como el de mi madre, en huida y arrepentimiento. Yo me arrodillé ante ella. No en súbdita, sino en igual, el miedo es el verdadero pecado. Amor. Mi madre en Madrid me enseñó que el amor lésbico no es una fase, es un fuego que quema pero ilumina. Quédate conmigo. Y quemémonos juntas. Regresamos unidas. Pero el destino. Caprichoso como un torero en la plaza de toros. Tenía más pruebas. En invierno. Durante las nieves que blanquean las torres de la clerecía. Recibí una carta de mi universidad en Madrid, mi beca se revocaba. Por irregularidades administrativas. Decía el papel oficial. Pero sabíamos la verdad, don Ignacio había movido hilos. No por maldad pura, sino por un paternalismo tóxico que lo cegaba. Es para su bien, me dijo cuando lo confronté en su despacho de la universidad. Rodeado de mapas de la batalla de Salamanca y bustos de Franco que aún coleccionaba en secreto. ¿Su bien? Me está expulsando de su vida. Rugí. Mi voz ecoando en las estanterías de tomos encuadernados. Él se levantó. Apoyado en su bastón, no. Victoria. Estoy protegiendo a Ángela de más dolor. Tú eres como tú. Como la otra. Vendrás. La enamorarás. Y luego te irás. Dejando ruinas. El secreto salió entonces. Crudo como un corte de navaja, encontré cartas de tu madre también. Ella tuvo una amante en la capital. Antes de casarse. Es hereditario. ¿Las madrileñas siempre robáis corazones y los devoráis? Me quedé petrificada. Mi propia madre. La pragmática Victoria Senior. Abogada de derechos laborales. Había ocultado un amor así. Llamé a casa esa noche.
Y tras horas de silencio al otro lado del Atlántico no. Del Guadarrama. Ella confesó, sí. Hija. Amé a una mujer en la facultad. Pero elegí la estabilidad. El matrimonio. Por miedo al escándalo en los 80. No quería que tú cargaras con eso. El ciclo se repetía, madres que huían. Hijas que sufrían. Confronté a Ángela con esto. Y el entendimiento mutuo nos unió más. Somos hijas de silencios. Dijo ella. Pero no seremos madres de ellos. Juntas. Fuimos a ver a don Ignacio. Armadas no con ira. Sino con cartas, la de mi madre. Prometiendo apoyo, la de un terapeuta recomendando familia terapia. Únase a nosotras. O déjenos ir. Le dijimos. Él lloró. Por primera vez sin vergüenza. Y aceptó, sesiones en la parroquia de San Martín. Donde el cura progresista hablaba de amor divino en todas sus formas. Pero el clímax inesperado llegó en primavera. Con las flores de los almendros tiñendo de rosa el campo de las moreras. Ángela descubrió que estaba embarazada. No. Espera. En nuestro mundo de amores puros. Fue un malentendido, una prueba de embarazo falsa. Comprada por una prima envidiosa para sembrar discordia. ¿Estás esperando un hijo de quién? Gritó don Ignacio al enterarse por un rumor. Reviviendo sus miedos de traición. Ángela. Devastada. Me miró como si yo fuera la culpable. Dime que no es verdad. Victoria. Dime que no me has engañado. La traición aparente me partió el alma. Corrí a las calles. Perdiéndome en el laberinto de la judería. Donde los ecos de conversos pasados me susurraban de persecuciones injustas. Horas después. La verdad salió, la prima confesó. Y don Ignacio. Avergonzado. Nos reunió en la catedral. De rodillas ante el altar de la Virgen de la Vega. Perdónenme. Suplicó. He sido un cobarde. Proyectando mis sombras en su luz. En ese momento de catarsis. Ángela y yo nos prometimos eternidad. No con anillos de oro. Sino con un beso bendecido por el silencio de las naves góticas. El perdón fluyó como el agua del pilón de San Benito. Lavando resentimientos. El verano de 2026 trajo a Salamanca un calor sofocante. Como el aliento de un dragón mitológico custodiando los tesoros de la plaza de la Fuente de las Mulas. Nuestro piso en el patio chico se convirtió en un horno de hierro. Pero también en un nido de intimidad. Donde Ángela y yo tejíamos sueños con hilos de conversaciones nocturnas. Ventiladores zumbando como abejas en un colmenar. Don Ignacio. Transformado por las sesiones de terapia que ahora compartíamos como un ritual familiar. Nos visitaba con frecuencia. Trayendo no solo comida, empanadas de morcilla que cocinaba él mismo. Recordando recetas de su abuela zamorana. Sino historias, las de su propia juventud. Cuando soñó con ser poeta en vez de historiador. Y como el miedo al que dirán lo encadenó a una vida de apariencias. Victoria. Tú me recuerdas a ella. Me dijo una tarde. Mientras pelábamos patatas en la cocina. El sol filtrándose por las cortinas de lino. ¿A quién? Pregunté. Sorprendida por la ternura en su voz. A tu suegra. A Carmen. Tenaz. Con esa chispa madrileña que ilumina las sombras. Era la primera vez que nombraba a mi madre en voz alta sin veneno. Y sentí un nudo en la garganta. Ángela. Desde la sala. Sonrió. Sus ojos brillando como las luces de las ferias de agosto. Sin embargo, los conflictos no desaparecen con el tiempo, mutan.
Como el río Duero que cambia de curso con las crecidas. El siguiente golpe llegó con la llegada de mi familia desde Madrid, mi madre. La abogada de acero templado. Y mi hermano. El eterno bromista que coleccionaba vinilos de flamenco fusión. Hemos venido a ver cómo va esa aventura salmantina. Bromeó él en la estación de tren. Pero sus ojos escudriñaban, midiendo si Ángela era digna de la princesa rebelde de la familia. La cena en casa fue un campo de minas. Mi madre, con su elegancia de traje chaqueta que evocaba las sufragistas del Liceum, interrogó a don Ignacio sobre su evolución, ha leído a Simone de Beauvoir. Ignacio, el segundo sexo no es un capricho. Él, rojo como un pimiento del piquillo, balbuceó sobre tradiciones que se adaptan. Pero bajo la mesa, su pie nervioso tamborileaba como un tambor de procesión. Ángela y yo nos miramos, conteniendo la risa nerviosa. Pero el aire se cargó cuando mi hermano soltó, oye, Vicky, ¿y si esto es solo una fase? Recuerda a tu ex de la facultad. ¿El qué? No terminó la frase. Me levanté. El vaso de agua derramándose como lágrimas contenidas, no es una fase. Es mi vida. Nuestro amor. Si no lo entendéis. Idos. El silencio fue sepulcral, roto solo por el zumbido de un mosquito veraniego. Mi madre, siempre la pacificadora, extendió la mano, hija. Solo tememos por ti. El mundo no es amable con las que amamos diferente. Don Ignacio, sorprendiéndonos a todos, intervino, lo sé mejor que nadie. Perdí a mi esposa por no entenderlo. No perderé a mi hija por lo mismo. Esa noche, solos en el balcón, Ángela y yo lloramos de alivio y agotamiento. Somos guerreras, murmuró ella, su cabeza en mi regazo. Como las que defendieron estas murallas contra los franceses. Y en ese momento, el entendimiento profundo, nuestro amor no era solo romance, era resistencia. Un acto humanista en una tierra de pasiones y orgullos. Pero el verdadero clímax, el que nos llevó al borde del abismo, ocurrió en septiembre, con las matriculaciones en la universidad y el rumor de un escándalo. Un profesor conservador, rival de don Ignacio en el claustro, filtró documentos falsos, insinuaciones de que nuestra relación era un escándalo moral financiado por intereses externos. Los periódicos locales, esos ecos de la vieja prensa falangista, publicaron titulares sensacionalistas, hija de catedrático en romance prohibido, amenaza a la tradición salmantina. El pánico nos invadió. Ángela, al borde del colapso, me acusó en un arrebato, todo por tu culpa. Si no hubieras venido de Madrid con tus ideas. Fue el entendimiento más doloroso, la internalización del odio ajeno. Huí a la biblioteca de la universidad, refugiándome entre incunables que olían a tinta y olvido. Llorando por el amor que parecía desmoronarse bajo el peso de la sociedad. Don Ignacio, alertado por un amigo, me encontró allí, entre las estanterías de la sala de paleografía. Niña, dijo, su voz grave como un responso. No huyas. Lucha. Yo lo haré por primera vez en mi vida. Juntos, armamos una respuesta, una rueda de prensa en la Plaza de las Úrsulas. Donde él, de pie junto a nosotras, declaró, mi hija ama a Victoria. Y yo amo a mi hija. En Castilla, el honor se gana defendiendo lo propio, no oprimiéndolo. Mi madre voló desde Madrid para apoyarnos. Y hasta el rector, avergonzado,
retractó las irregularidades de mi beca. El backlash fue feroz, cartas anónimas con cruces quemadas en la puerta, no fuego real. Pero el terror era igual. Boicots en las clases. Miradas en las calles como dagas. Pero en medio del caos, Ángela y yo nos fortalecimos, noches de lecturas compartidas de Lorca. Paseos por el jardín botánico donde juramos fidelidad eterna. Y una decisión difícil, demandar al profesor difamador. Un paso legal que mi madre lideró con maestría. La resolución llegó en noviembre. Durante la romería de la Almendrada. Con sus castañas asadas y bailes en corro. El juzgado falló a nuestro favor. Y el profesor se disculpó públicamente en un acto que la universidad transmitió en directo. Don Ignacio. Allí presente. Abrazó a Ángela frente a todos, estoy orgulloso. Hija. De ti. De ella. De nosotros. El final no fue Vica CH. Sino un humanismo ganado a pulso, una boda civil en el ayuntamiento. Con testigos de toda la familia, tíos reconciliados. Primos curiosos. Incluso la prima arrepentida. Bajo el arco plateresco. Ángela y yo intercambiamos votos en castellano puro, en la salud y en la tormenta. En las plazas y en las sombras. Te elijo. Don Ignacio. Con ojos húmedos. Nos bendijo a su manera, que Dios, si existe, os guarde como Salamanca guarda sus secretos. Hoy, 2 años después, enseñamos en la facultad, ella literatura medieval. Yo filosofía contemporánea. Nuestro piso ahora tiene un jardín en la azotea. Con jazmines que trepan como enredaderas de esperanza. Y en las noches de luna llena, cuando el Duero susurra leyendas, sabemos que nuestro amor, forjado en conflictos y traiciones, es el más romántico de todos, el que sobrevive. Humano y eterno.